Un hombre miró la marca de nacimiento en mi muñeca y me dijo que yo debería estar muerto. Tenía 34 años y trabajaba limpiando baños en un hotel en el que jamás podría permitirme hospedarme. Y, en la hora siguiente, descubriría que todo lo que creía sobre mi vida, mi madre, mi infancia e incluso mi propio nombre era una mentira. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Dominic Harley. Al menos, ese es el nombre al que he respondido durante 3 décadas. Crecí en un apartamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad. De esos lugares donde el radiador repiquetea toda la noche y las paredes son tan delgadas que podías escuchar la televisión del vecino como si fuera la tuya. Mi madre, Karen Harley, me crió sola. Trabajaba turnos dobles en una fábrica textil, siempre con los dedos en carne viva por las máquinas de coser industriales y la espalda encorvada tras años inclinada sobre montones de tela. Nunca se quejaba, ni una sola vez. Solo trabajaba, volvía a casa, se aseguraba de que yo cenara y luego seguía trabajando. Nunca conocí a mi padre. Cuando era lo bastante pequeño como para hacer preguntas, mi madre ponía una expresión extraña, no de enojo, sino algo peor, miedo. Me decía que él se había marchado antes de que yo naciera, que no era un buen hombre y que estábamos mejor sin él. Con el tiempo dejé de insistir. Algunas puertas se mantienen cerradas por una razón, y aprendí muy pronto que esa era una de ellas. Mi madre murió hace 3 años. Cáncer de ovario. Luchó contra él durante 18 meses, y la vi transformarse, de ser una mujer capaz de cargar 2 rollos de tela por 3 tramos de escaleras, a alguien que no podía levantar un vaso de agua. Las facturas médicas consumieron todo lo que había ahorrado. Al final, trabajaba en 3 empleos solo para evitar que los cobradores llamaran durante sus últimas semanas. Cuando falleció, me dejó 2 cosas, una pequeña caja de cartón que me dijo que nunca abriera y a mi hermana, Patience. Patience es 8 años menor que yo. No es mi hermana biológica. Mi madre la acogió cuando ella tenía 7 años, después de que su madre biológica muriera por una sobredosis en el apartamento de abajo. No hubo adopción formal, ni papeles, solo mi madre apareciendo un día con una niña aterrada que abrazaba un conejo de peluche y diciendo que se quedaría con nosotros desde ese momento. Así era Karen Harley. No tenía mucho, pero lo poco que tenía, lo compartía. Patience está terminando la escuela de enfermería ahora, en un estado que queda a 2 estados de distancia. Le envío dinero todos los meses, a veces más de lo que puedo permitirme. Ella me llama cada domingo por la noche y hablamos de nada importante, solo para revisar cómo estamos, para asegurarnos de que ambos seguimos ahí. Es la única familia que me queda, y haría cualquier cosa por ella. En cuanto a mí, trabajo el turno nocturno en el Manor Grand. Es uno de esos hoteles donde una sola noche cuesta más de lo que gano en una semana. Candelabros de cristal en el vestíbulo, orquídeas frescas en cada mesa, huéspedes que usan relojes que valen más que mi apartamento. Empujo un carrito de limpieza por pasillos de mármol y restriego inodoros que probablemente jamás han visto una mota de suciedad en su vida. Los huéspedes adinerados no me ven. Soy invisible para ellos. Solo otro trabajador con un uniforme gris, parte del paisaje. No más memorable que el papel tapiz. No me amarga. El trabajo honrado es trabajo honrado. Eso decía siempre mi madre. Te presentas, haces tu labor y te vas a casa. En eso hay dignidad, incluso si nadie lo nota. He hecho las paces con mi vida. No soy rico. No soy importante. Pero pago mis cuentas. Ayudo a Patience. Y duermo tranquilo sabiendo que he ganado con esfuerzo todo lo que tengo. Esa noche, la noche en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Fiché a las 10, tomé mi carrito y empecé mi recorrido. El hotel estaba tranquilo. La mayoría de los huéspedes dormían o habían salido a una gala benéfica en el centro. Los únicos sonidos eran el zumbido de las máquinas de hielo y el suave golpeteo de mis zapatos sobre el mármol. Alrededor de las 2 de la madrugada, estaba limpiando el baño cerca del bar del vestíbulo.
Es uno de esos baños que son más lujosos que la sala de estar de la mayoría de las personas. Encimeras de mármol, grifería dorada, toallas de tela en lugar de papel. Estaba limpiando los lavabos cuando noté algo en el suelo, cerca del último cubículo, una cartera. De cuero marrón, de aspecto caro, del tipo que probablemente cuesta más que mi alquiler mensual. La recogí y la abrí, planeando buscar una identificación para entregarla en la recepción. Dentro encontré $3.000 en billetes de 100, varias tarjetas de crédito negras sin límite de gasto, una licencia de conducir a nombre de alguien llamado Thornton Besley, un hombre mayor con cabello plateado y mirada penetrante, y detrás del dinero, una fotografía. La foto me dejó helado. Mostraba a una mujer que jamás había visto. Era hermosa, con el cabello oscuro recogido hacia atrás y una sonrisa que parecía auténtica, no posada. Sostenía a un bebé, probablemente de pocas semanas, envuelto en una manta azul. El bebé la miraba con esa mirada desenfocada típica de los recién nacidos, sus dedos minúsculos cerrados en puñitos. Pero eso no fue lo que hizo que mi mano empezara a temblar. El bebé tenía una marca de nacimiento en la muñeca izquierda, una forma de media luna, como una pequeña luna creciente, ligeramente elevada y más oscura que la piel circundante. Yo conocía esa marca. La había visto todos los días de mi vida. Me subí la manga y miré mi propia muñeca. La misma marca. La misma forma exacta. En el mismo lugar exacto. Mi madre siempre me había dicho que no era nada especial, solo algo aleatorio, me decía, algo que supuestamente corría por su familia. Cuando era niño le pregunté si ella también tenía una. Dijo que no, que quizás se había saltado una generación. Le pedí ver fotos mías de bebé y me dijo que se habían perdido en un incendio cuando yo tenía 2 años. Un incendio del que no tenía ningún recuerdo, un incendio del que ella jamás hablaba. Me quedé allí, en ese baño impecable, sosteniendo la cartera de un desconocido y mirando la fotografía de una mujer que nunca había visto sosteniendo a un bebé que lucía exactamente como yo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. En algún lugar del hotel, un ascensor emitió un timbre. El mundo continuó, pero yo estaba paralizado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ese hombre tenía una foto mía cuando era un recién nacido? ¿Y por qué mi madre me había mentido durante 34 años? Sabía que debía entregar la cartera en la recepción. Ese era el protocolo. Era lo seguro. Pero no pude hacerlo. Necesitaba ver el rostro de ese hombre. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué llevaba una foto mía con una mujer que definitivamente no era Karen Harley. Revisé el número de habitación en la tarjeta de acceso dentro de la cartera. Suite 1701, la suite presidencial, la habitación más cara del hotel, reservada para huéspedes que podrían comprar y vender todo lo que he tenido en mi vida sin siquiera notar el gasto. Dejé mi carrito de limpieza en el pasillo y caminé hacia el ascensor. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cada paso se sentía como una decisión de la que ya no habría vuelta atrás. Me repetí que solo estaba devolviendo una cartera. Me repetí que haría una pregunta y me iría. Me repetí que aquello no era nada. Probablemente una simple coincidencia. Probablemente una marca de nacimiento que solo se parecía a la de la fotografía. Pero, en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, sabía que algo no estaba bien. Algo siempre había estado mal, y estaba a punto de averiguar qué era. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 17. El pasillo estaba en silencio, cubierto por una alfombra burdeos y flanqueado por pinturas al óleo que seguramente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Caminé hasta el final y me detuve frente a la suite 1701. Levanté la mano para tocar la puerta y dudé. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esto no significaba nada? ¿Y si llamaba a esta puerta y hacía el ridículo, perdía mi empleo, lo arruinaba todo por una fotografía que quizá no tenía importancia? Pero entonces pensé en aquella caja que mi madre me dejó. La que me dijo que nunca abriera. La que había guardado en el estante superior de mi armario durante 3 años, respetando sus deseos incluso después de su muerte.
Pensé en todas las preguntas que nunca respondió. En todas las veces que cambió de tema cuando le pregunté por mi padre. En todas las maneras en que me mantuvo en la oscuridad. Golpeé la puerta. 30 segundos pasaron. 1 minuto. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché pasos. La cerradura sonó. La puerta se abrió. Thornton Wesley estaba frente a mí, con una bata de seda, el cabello plateado ligeramente despeinado y el rostro marcado por la irritación de ser molestado a esa hora. Me miró como la gente rica siempre mira a los trabajadores con uniforme, a través de mí, no a mí. Le mostré la cartera. Señor, dejó esto en el baño de la planta baja. Su expresión cambió. La irritación desapareció, sustituida por algo que no pude descifrar. Tomó la cartera, la abrió y revisó su contenido. Luego sus ojos se detuvieron en la fotografía. Su rostro palideció. Levantó la mirada y me observó de verdad por primera vez. Y vi cómo el reconocimiento se dibujaba en su rostro. Pero no el reconocimiento de haber visto a un empleado del hotel en algún pasillo. Era algo más profundo, algo que hizo que sus manos empezaran a temblar. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó la muñeca izquierda. Su agarre era sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad. Me subió la manga y se quedó mirando la marca de nacimiento, respirando en jadeos cortos y afilados. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Nací con ella, respondí. No me soltó. Sus ojos pasaron de la marca a mi rostro, buscando algo. Lo que encontró hizo que el color desapareciera por completo de sus mejillas. Eso es imposible, dijo. Tú se supone que estabas muerto. Me dijeron que habías muerto con ella. El pasillo se inclinó ante mí. La alfombra burdeos pareció latir bajo mis pies. Escuché sus palabras, pero no tenían sentido. No podían tenerlo. No sé de qué está hablando, logré decir. Thornton Wesley me miró con lágrimas formándose en los ojos. Y en ese instante vi algo que nunca imaginé ver en el rostro de un desconocido: reconocimiento, dolor y esperanza. Entra, dijo, con la voz quebrada. Necesito contarte algo. Necesito contarte todo. Me condujo al interior de la suite y cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Y, así, la vida que había conocido durante 34 años llegó a su fin. Todo lo que pensaba entender sobre quién era y de dónde venía estaba a punto de desmoronarse. Y nada, ni mi trabajo, ni mi apartamento, ni siquiera mi propio nombre, volvería a ser lo mismo. La suite era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. Ventanales del suelo al techo daban hacia el horizonte de la ciudad, con las luces brillando como diamantes dispersos sobre el cielo oscuro. Un candelabro de cristal colgaba del techo, proyectando una luz suave sobre muebles que parecían piezas de museo. Había un piano de cola en la esquina, una chimenea de mármol y flores frescas en cada superficie. El aire olía a colonia cara y a dinero antiguo. Me quedé junto a la entrada, de pronto consciente de lo fuera de lugar que estaba. Mi uniforme gris estaba arrugado tras un turno largo. Mis zapatos estaban desgastados. Mis manos olían aún a los productos de limpieza que había usado 20 minutos antes. No pertenecía a un lugar así. Nunca lo había hecho. Thornton Wesley pasó junto a mí sin decir una palabra. Se acercó a un carrito de bebidas cerca de la ventana y se sirvió un trago con manos temblorosas. El líquido ámbar se desbordó un poco del vaso, pero él no pareció notarlo. Bebió la mitad de un solo trago, luego dejó el vaso y miró fijamente la ciudad. Esperé. No sabía qué más podía hacer. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y asfixiante. Podía oír mi propio corazón. Podía sentir el sudor acumulándose en mis palmas. Todo instinto me decía que me fuera, que regresara a mi carrito de limpieza, que pretendiera que esa noche nunca había ocurrido. Pero mis pies no se movieron. Esa fotografía seguía grabada en mi mente, el rostro de aquella mujer, la marca de nacimiento de aquel bebé. Y sabía que no podía irme sin respuestas. Finalmente, Thornton se volvió hacia mí.
Sus ojos estaban enrojecidos y de cerca pude ver las profundas líneas marcadas en su rostro. Era el rostro de un hombre que había conocido el dolor, que había cargado algo muy pesado durante mucho tiempo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 34. Cerró los ojos un momento, como si ese número le produjera un dolor físico. «¿Y la mujer que te crió? ¿Cómo se llamaba?» «Karen Harley. Ella era mi madre». «¿Era?» «Murió hace 3 años. Cáncer». Thornton asintió despacio, procesando la información. «¿Alguna vez te habló de tu padre?» «Dijo que se fue antes de que yo naciera. Que no era un buen hombre y que estábamos mejor sin él». Un sonido extraño escapó de la garganta de Thornton. Algo entre una risa y un sollozo. Claro que dijo eso. Tenía que decir algo. Tenía que protegerte. ¿Protegerme de qué? No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia el sofá y se dejó caer con pesadez, como un hombre del doble de su edad. Me hizo un gesto para que me sentara frente a él, y lo hice, apoyándome en el borde de una silla que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. «Antes de decirte nada», comenzó Thornton, «necesito que entiendas algo. Lo que voy a contarte va a sonar imposible. Sonará como los desvaríos de un viejo loco, pero te juro, por todo lo que me queda, que es la verdad». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Thornton metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó la fotografía de la cartera. La sostuvo con delicadeza, como si pudiera deshacerse entre sus dedos. «Esta mujer», dijo, «era mi esposa. Su nombre era Margarite. Estuvimos casados durante 6 años antes de que ella muriera. Ella fue la persona más bondadosa que he conocido. Hacía voluntariado en hospitales infantiles. Donaba a cualquier organización benéfica que se cruzara en su camino. Hacía que todos a su alrededor sintieran que importaban. Su voz se quebró y tuvo que detenerse para recomponerse. Intentamos durante años tener un hijo. Margarite quería ser madre más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando por fin quedó embarazada, pensamos que era un milagro. Decoramos una habitación para el bebé. Elegimos nombres. Hicimos planes para el futuro». Miró nuevamente la fotografía, pasando el pulgar por encima de la imagen del bebé. «Nuestro hijo nació el 14 de septiembre. 7 libras, 4 onzas. Perfecto en todos los sentidos. Tenía esta marca de nacimiento en la muñeca, esta pequeña luna creciente. Los médicos dijeron que era inofensiva, solo una marca única que lo acompañaría toda la vida». Thornton levantó los ojos para encontrarse con los míos. «Lo llamamos Dominique. Dominique Besley». La habitación pareció inclinarse. Apreté los apoyabrazos de la silla para mantenerme estable. 3 semanas después de que naciera, tuve que irme a un viaje de negocios. No quería ir, pero mi socio insistió. Dijo que había un trato que no podía esperar, que lo perderíamos todo si no lo atendía personalmente. Así que besé a Margarite, sostuve a mi hijo por última vez y volé a Chicago. Las manos de Thornton temblaban otra vez. 2 días después, recibí una llamada telefónica. Había ocurrido un accidente. El coche de Margarite se había salido de un puente. El vehículo explotó al impactar. Para cuando los rescatistas llegaron, no quedaba nada. Me dijeron que mi esposa y mi hijo estaban muertos. Me dijeron que lo había perdido todo. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él las limpiara. Enterré 2 ataúdes esa semana. Me quedé en un cementerio diciendo adiós a las únicas personas a las que había amado de verdad. Y durante 34 años creí que se habían ido. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. «Pero tú estás sentado frente a mí con esa misma marca de nacimiento. Con ese mismo rostro que veo cada vez que miro fotos mías de joven. Y te estoy diciendo, Dominique, que sea lo que sea que esa mujer te dijo sobre tu vida, no era verdad. No viniste de la nada. No fuiste abandonado. Fuiste ocultado. Y necesito saber por qué». No podía respirar.
Las paredes de aquella suite lujosa parecían cerrarse a mi alrededor y el aire pesaba en mis pulmones. Ese hombre, un desconocido en bata de seda con lágrimas corriéndole por el rostro, me decía que toda mi vida era una fabricación. Que la mujer que me crió, que trabajó hasta destrozarse el cuerpo, que me sostuvo la mano cuando estaba enfermo y me obligó a quedarme en la escuela, no era mi madre. Está equivocado, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. No sé quién cree que soy, pero Karen Harley era mi madre. Ella me crió. Ella sacrificó todo por mí. Usted no puede sentarse ahí y decirme que mentía. Thornton no se inmutó con mi ira. Solo me miró con esos ojos cansados, desgastados por el dolor. No estoy diciendo que no te quisiera. No estoy diciendo que no te cuidara bien. Pero piénsalo, Dominique. Piénsalo de verdad. ¿Alguna vez te mostró un certificado de nacimiento, registros del hospital, fotos tuyas antes de los 2 años? Abrí la boca para discutir, pero las palabras murieron en mi garganta. No, nunca lo había hecho. Cada vez que pregunté por mi infancia temprana, cambió de tema. Cada vez que quise ver fotografías, me habló del incendio que las destruyó. Un incendio del que no tenía memoria. Un incendio que convenientemente borraba todo rastro de mis primeros 2 años de vida. La mujer de esa fotografía, continuó Thornton, te sostenía en brazos 3 semanas después de que nacieras. Yo mismo tomé esa foto. Recuerdo el momento exacto. Margarite estaba sentada junto a la ventana del cuarto del bebé, y la luz de la tarde iluminaba su rostro, y se veía tan feliz, más feliz que nunca. Se levantó y caminó hacia un maletín sobre el escritorio cerca de la ventana. Lo abrió y sacó una carpeta manila gruesa, llena de documentos y fotografías. He pasado 34 años tratando de entender lo que ocurrió esa noche. Contraté investigadores privados. Pagué a abogados para que revisaran los registros. Nunca creí del todo la versión oficial. El momento fue demasiado conveniente. Las circunstancias, demasiado pulcras. Me entregó la carpeta. La tomé con dedos entumecidos. ¿Qué quiere decir con demasiado conveniente? Thornton volvió a sentarse, y cuando habló de nuevo, su voz era más dura. Había ira debajo del dolor, una ira antigua que había estado ardiendo durante décadas. Mi socio en ese entonces era un hombre llamado Aldis Petton. Construimos la empresa juntos desde cero. Empezamos en un garaje con dinero prestado y la convertimos en una de las mayores firmas manufactureras de la costa este. Pero Aldis nunca se conformó con la mitad. Él lo quería todo. Pasé las páginas del expediente. Documentos financieros, archivos legales, recortes de periódico con titulares sobre demandas corporativas y adquisiciones hostiles. Unas semanas antes de que Margarite muriera, ella vino a mí preocupada. Había encontrado irregularidades en los libros de la empresa. Dinero moviéndose hacia cuentas que no reconocía, contratos con compañías que no parecían existir. Era una mujer inteligente, más inteligente que yo en muchas cosas, y sabía que algo no estaba bien. La mandíbula de Thornton se tensó. Le dije que no se preocupara. Le dije que lo investigaría después de que el bebé fuera mayor, después de que las cosas se tranquilizaran. Estaba tan concentrado en ser padre que no la tomé en serio, y esa decisión me costó todo. ¿Cree que ese Aldis Petton tuvo algo que ver con el accidente? No lo creo. Lo sé. Pero nunca he podido probarlo. La policía concluyó que fue un accidente. La aseguradora pagó. Todos siguieron adelante, excepto yo. Señaló la carpeta en mis manos. Después de la muerte de Margarite, me derrumbé. No podía comer. No podía dormir. No podía concentrarme en nada. Aldis aprovechó ese momento para consolidar el poder. Convenció a la Junta de que yo estaba inestable, de que necesitaba apartarme por mi propia salud. Para cuando me di cuenta de lo que ocurría, él ya había tomado el control de la empresa. Todo lo que Margarite y yo habíamos construido, él lo robó. Mientras yo estaba de duelo. Miré una de las fotos en la carpeta.
Mostraba a un Thornton más joven junto a un hombre de mirada fría y sonrisa de político, Aldis Petón. Pero nada de eso explica cómo terminé con Karen Harley, dije. Thornton asintió lentamente. Esa es la pieza que nunca he logrado descifrar. Karen Harley trabajaba como empleada doméstica en nuestra propiedad. Ella estuvo allí cuando Margarite estaba embarazada. Cuando tú naciste, era callada, reservada, pero a Margarite le agradaba, confiaba en ella. Sentí que la sangre se me helaba. Mi madre trabajó para usted, susurré. Ella se marchó sin previo aviso 3 días antes del accidente. Desapareció por completo. En ese momento no le di importancia. El personal entraba y salía, pero ahora lo entiendo. Margarite debía de saber que estaba en peligro. Debió de entregarte a Karen para mantenerte a salvo. La revelación me cayó encima como una ola. Mi madre no había abandonado su trabajo. Estaba huyendo. Estaba huyendo conmigo. Thornton se inclinó hacia adelante, los ojos encendidos con una intensidad feroz. Alguien le dijo a Margarite lo que se avecinaba. Alguien le dio suficiente advertencia para salvarte. Y durante 34 años, Karen Harley te mantuvo oculto. La pregunta es, ¿quién más sabía la verdad? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer Aldis Petón para asegurarse de que siguiera enterrada? Me quedé en aquella suite del hotel hasta que el amanecer iluminó el horizonte de la ciudad. La carpeta que Thornton me había entregado estaba abierta sobre la mesa de centro, su contenido esparcido como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. Fotografías de Margarite Besley, registros financieros con discrepancias resaltadas, informes de investigadores privados que no llevaban a ninguna parte y en el centro de todo, una pregunta que me ardía en el pecho. ¿Quién era yo realmente? Thornton se había quedado dormido en su silla alrededor de las 4 de la madrugada. El cansancio de 34 años finalmente lo alcanzó y no tuve corazón para despertarlo. En lugar de eso, me quedé allí, en silencio, tratando de darle sentido a todo lo que me había contado. Mi madre, Karen Harley, había trabajado como empleada doméstica en la propiedad de los Besley. Conocía personalmente a Margarite 3 días antes del accidente automovilístico que supuestamente acabó con la vida de Margarite y de su hijo recién nacido. Karen había desaparecido con un bebé que no era suyo, un bebé al que criaría como propio durante las siguientes 3 décadas. Pensé en todos los sacrificios que hizo, los turnos dobles en la fábrica, los apartamentos estrechos, la manera en que nunca compró nada nuevo para ella, siempre asegurándose de que yo tuviera lo que necesitaba primero. Había pasado toda mi vida creyendo que era una santa, una madre soltera que renunció a todo por su hijo. Ahora entendía que la verdad era aún más compleja. No solo me crió, me ocultó. Me mantuvo con vida cuando personas poderosas querían verme muerto. La caja, aquella caja de cartón que me dejó, la que me dijo que nunca abriera. Seguía en el estante superior de mi armario, exactamente donde la coloqué hace 3 años. Había respetado sus deseos porque la amaba, porque confiaba en ella, porque creía que había secretos que debían permanecer enterrados. Pero ahora sabía que no. Lo que estuviera dentro de esa caja contenía respuestas. Respuestas que necesitaba desesperadamente. Salí del hotel cuando llegó el turno de la mañana. Mi supervisor me lanzó una mirada extraña cuando fiché la salida, seguramente preguntándose por qué parecía no haber dormido. No ofrecí explicación. Solo caminé hacia el aire frío de la mañana y me dirigí a casa. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño, desordenado, un mundo aparte de los pisos de mármol y los candelabros del Manor Grand. Me quedé en la entrada un momento, observando el espacio con ojos nuevos. Aquí fue donde Karen Harley nos ocultó. Esta era la vida que había construido para mantenerme a salvo. Arrastré una silla hasta el armario y estiré el brazo hacia el estante superior. La caja estaba polvorienta, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el paso del tiempo. Me temblaban las manos mientras la llevaba a la mesa de la cocina. Tomé un cuchillo y corté la cinta, con el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en mis oídos. Dentro encontré un fajo de documentos.
Un certificado de nacimiento, pero no uno que hubiera visto antes. El nombre que aparecía no era Dominic Harley. Era Dominic Besley, nacido el 14 de septiembre en el Hospital St. Catherines. Madre, Marguerite Besley. Padre, Thornton Besley. Debajo del certificado había una carta escrita a mano, el papel frágil y descolorido. Reconocí de inmediato la caligrafía de mi madre, esa letra cuidadosa que usaba para las listas del supermercado y las tarjetas de cumpleaños. Mi querido Dominic, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy, y ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Lamento no haber podido decírtelo mientras vivía. Lamento haberte mentido cada día, pero necesito que entiendas que todo lo que hice, lo hice por amor. No solo mi amor hacia ti, sino el amor de la mujer que te puso en mis brazos y me suplicó que te mantuviera a salvo. Tuve que dejar de leer. Las lágrimas llegaban demasiado rápido, difuminando las palabras. Me limpié los ojos y me obligué a seguir. Marguerite Besley fue la persona más bondadosa que he conocido. Me trató como familia cuando yo solo era una sirvienta en su casa. Cuando descubrió lo que el socio de su esposo estaba planeando, vino a mí en plena noche. Te puso en mis brazos y me dijo que corriera. Dijo que Aldis Petón mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a un bebé inocente. Dijo que se quedaría atrás para darnos tiempo. Nunca la volví a ver. La carta continuaba por 3 páginas más. Describía cómo Karen huyó de la ciudad con nada más que la ropa puesta y un recién nacido en brazos. Cómo cambió de nombre, encontró trabajo en fábricas y se mudó de un pueblo a otro hasta sentir que era seguro establecerse. Cómo vio los reportes noticiosos sobre el trágico accidente y supo que Marguerite había entregado su vida para que yo pudiera vivir. En el fondo de la caja, debajo de la carta, encontré un último objeto, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía un relicario de oro. Lo abrí con cuidado. Dentro había una diminuta fotografía de Marguerite Besley sosteniéndome y en el otro lado, una inscripción. Para mi hijo, que siempre sepas cuánto fuiste amado. Llamé a Thornton esa misma tarde. Mi voz estaba firme ahora, mi determinación endurecida por todo lo que había leído. Encontré pruebas, le dije. Cartas, documentos, todo lo que necesitamos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Thornton habló por fin, su voz estaba cargada de emoción. Entonces ha llegado el momento. Es hora de hacer que Aldis Petón pague por lo que hizo. Dime qué necesitas que haga. Vuelve al hotel esta noche, respondió. Trae todo. Vamos a terminar esto juntos. Colgué el teléfono y miré mi diminuto apartamento por última vez. El hombre que vivía allí ayer había desaparecido. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien con un nombre, una historia y un propósito. Aldis Petón me había arrebatado a mi familia, mi herencia y 34 años de vida. Ahora iba a recuperarlo todo. Las siguientes 72 horas pasaron más rápido que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Thornton llevaba décadas preparándose para este momento, recopilando pruebas, armando un caso, esperando la pieza que nunca creyó encontrar. Yo, un testigo vivo del crimen original de Aldis Petón, el hijo que se suponía que estaba muerto. El primer paso fue la prueba de ADN. Thornton había conservado un mechón de cabello del hospital, un rizo diminuto cortado de mi cabeza el día en que nací. Había conservado ese mechón en un sobresellado durante 34 años, sin saber si algún día importaría. Ahora importaba más que nada. Enviamos muestras a 3 laboratorios distintos usando nombres diferentes, asegurándonos de que no hubiera posibilidad de duda en los resultados. Mientras esperábamos, Thornton me mostró el alcance completo de lo que Aldis Petón había hecho. La evidencia llenaba una habitación entera de su suite, cajas apiladas del piso al techo, cada una con otra pieza del rompecabezas. Registros financieros que mostraban millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero, declaraciones de exempleados que habían sido pagados para guardar silencio, informes del médico forense que contradecían la causa oficial de la muerte. Y, en el centro de todo,
un patrón de corrupción tan profundo que involucraba jueces, políticos y funcionarios de la ley en 3 estados. No podía actuar contra él sin pruebas de que tú existías, explicó Thornton. Todo lo demás podía justificarse. Aldis tiene abogados especializados en hacer desaparecer problemas. Pero no puedes hacer desaparecer a una persona viva. No cuando esa persona es el heredero legítimo de la mitad de todo lo que él robó. Los resultados de ADN llegaron al tercer día. Los 3 laboratorios confirmaron lo mismo. Yo era una coincidencia genética del 99.97% con Thornton Besley. El hijo al que él había enterrado hacía 34 años nunca había estado en ese ataúd. Yo estaba vivo. Era real. Y estaba a punto de convertirme en la peor pesadilla de Aldis Petón. Los abogados de Thornton se movieron con rapidez. Presentaron documentos ante los tribunales estableciendo mi identidad y mi reclamación al patrimonio Besley. Contactaron a los investigadores federales que llevaban años construyendo un caso paralelo contra Petón Industries y organizaron una reunión con una periodista de uno de los periódicos más importantes del país, una mujer llamada Harriet Vance, que había construido su carrera exponiendo a criminales corporativos. Me reuní con Harriet en una sala de conferencias de un bufete en el centro de la ciudad. Tenía una mirada aguda y desconfiada, exactamente el tipo de persona que no publicaría nada sin pruebas irrefutables. Le conté todo, cómo limpiaba baños en el Manor Grand, cómo encontré la cartera, la fotografía, la marca de nacimiento y la carta que mi madre había dejado. Le mostré los documentos, los resultados de ADN, las pruebas que Thornton había reunido durante 3 décadas. Cuando terminé, ella se recostó en la silla y dejó escapar un largo suspiro. Esta es la historia más grande que he visto en mi vida, dijo. Si siquiera la mitad de lo que estás contando es cierto, Aldis Petón irá a prisión por el resto de su vida. Es cierto, respondí. Cada palabra. La historia se publicó un domingo por la mañana. Portada, arriba del pliegue, con un titular que sacudió al mundo empresarial. El heredero de un magnate regresa de entre los muertos. Nuevas pruebas apuntan a asesinato y fraude. Para el mediodía, todos los canales de noticias del país la estaban cubriendo. Para la noche, agentes federales llegaron a la mansión de Aldis Petón con una orden de arresto. Vi las imágenes desde la suite de Thornton. Aldis Petón, ahora con 73 años, siendo escoltado fuera de su casa esposado. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con incredulidad. Había pasado 34 años creyendo que había escapado del asesinato. Había construido un imperio sobre las tumbas de mi madre y de la mujer que me crió, y ahora todo se derrumbaba. El juicio duró 4 meses. Los fiscales presentaron pruebas de fraude, malversación, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de justicia. Ex-empleados declararon sobre amenazas y sobornos. Expertos financieros rastrearon el dinero que Aldis había robado a través de un laberinto de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Y yo subí al estrado para contar mi historia, para mirar a los ojos al hombre que destruyó a mi familia y dejarle claro que había fracasado. Aldis Petón fue declarado culpable en todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en su celda 8 meses después, solo y olvidado, mientras el imperio que había construido era desmantelado y devuelto a sus legítimos dueños. La fortuna Besley, congelada durante décadas en batallas legales y maniobras corporativas, finalmente fue liberada. 427 millones. Leí el número 3 veces antes de que realmente lo asimilara. El chico que había crecido contando monedas, que había limpiado baños por salario mínimo, que enviaba cada $1 extra a su hermana para que pudiera terminar la escuela de enfermería, ahora era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero sentado en la oficina del abogado, mirando los documentos que cambiarían mi vida para siempre, no me sentí rico. Sentí el peso de 2 mujeres que habían entregado todo para mantenerme con vida. Y supe exactamente qué debía hacer con la fortuna por la que ellas habían sacrificado tanto. A la mañana siguiente del veredicto regresé al Manor Grand. No tenía por qué hacerlo.
Podría haber enviado a alguien a recoger mis cosas. Podría haber abandonado esa vida sin mirar atrás. Pero necesitaba verlo una última vez. Necesitaba recordar quién había sido antes de que todo cambiara. Mi supervisor parecía confundido cuando entré por la puerta del personal. Había visto las noticias como todos los demás. Sabía que el conserje del turno nocturno ahora valía más que el hotel entero. Pero yo solo sonreí y le pedí unos minutos a solas en el cuarto de suministros donde guardaba mi carrito de limpieza. Me quedé de pie en ese cuartito minúsculo, rodeado de trapeadores, cubetas y botellas de desinfectante. El olor a limpiador industrial llenaba mi nariz, el mismo olor que había impregnado mi ropa durante años. Allí comenzaba cada turno, cargando mi carrito, preparándome para otra noche de trabajo invisible. Pasé la mano por el asa del carrito y pensé en todos los baños que había fregado, en todos los pisos que había trapeado, en todos los huéspedes adinerados que habían mirado a través de mí como si no existiera. No me avergonzaba de ese trabajo. Nunca lo estaría. El trabajo honesto es trabajo honesto. Eso me lo enseñó Karen Harley, y sería una lección que llevaría siempre conmigo. Pero ahora también entendía que ella me enseñó algo aún más importante, que el amor significa sacrificio, que proteger a alguien a veces implica renunciar a todo, incluso a la verdad. Mi primer acto como hombre rico fue pagar todas las deudas que Karen había dejado. Las facturas médicas que me habían atormentado durante 3 años, los avisos de cobro acumulados durante sus últimos meses, todo quedó saldado con una sola llamada. Luego compré el edificio donde habíamos vivido, el de las paredes delgadas y el radiador que repiqueteaba, y lo convertí en viviendas asequibles para madres solteras y sus hijos. Lo llamé Karen's Place. Mi segundo acto fue crear la Fundación Marguerite Besley. Proporciona apoyo a víctimas de violencia doméstica y crímenes corporativos, a personas aplastadas por hombres poderosos que creen estar por encima de la ley. Cada año, la Fundación otorga becas a jóvenes que han superado circunstancias imposibles. La primera beneficiaria fue una joven del lado este de la ciudad que me recordó a mí mismo. Trabajaba 3 empleos mientras intentaba terminar la escuela. Mi tercer acto fue para Patience. Mi hermana, la niña a la que Karen acogió cuando no tenía nada, se graduó de la escuela de enfermería sin deber ni un solo centavo. Yo estaba allí, entre el público, cuando cruzó el escenario, y lloré más que en cualquier momento desde el día en que enterramos a nuestra madre. Después de la ceremonia, le entregué las llaves de una casa en un vecindario seguro, con buenas escuelas, un lugar donde pudiera construir una vida sin preocuparse por la renta, las facturas o por si tendría suficiente para comer. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «No tenías por qué hacer esto», susurró. «Sí, debía hacerlo», le respondí. «Esto es lo que hace la familia». Thornton y yo nos volvimos más cercanos en los meses que siguieron. Se mudó a una casa más pequeña cerca de la mía. Nada extravagante, solo un lugar cómodo donde compartir cenas y hablar de los años que habíamos perdido. Él me contaba historias sobre Marguerite, sobre su noviazgo, su boda, la alegría que sintieron cuando supieron que estaba embarazada. Yo le hablaba de Karen, de los sacrificios que había hecho, de la forma en que me amó sin jamás dejarme saber el peligro en el que estábamos. Visitamos 2 tumbas juntos una tarde lluviosa de octubre. La lápida de Marguerite estaba en un hermoso cementerio sobre una colina con vista al río. La de Karen estaba en una parcela modesta en el lado este de la ciudad, marcada con una piedra sencilla que compré con un dinero que en ese momento no tenía. Coloqué flores en ambas tumbas y les dije lo mismo a las 2. «Gracias por salvarme. Pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de lo que me dieron». Solía pensar que mi vida era pequeña. Limpiaba baños. Contaba monedas. Me decía que eso era suficiente porque tenía que serlo. Pero la verdad es que nunca fui pequeño. Fui ocultado. 2 mujeres que nunca se conocieron, una que me dio la vida y otra que me crió. Conspiraron, desde mundos distintos, para mantenerme vivo. Miraron a un bebé indefenso y decidieron que su vida valía más que su propia comodidad, su propia seguridad, su propio futuro.
Marguerite Besley me dio la vida y luego dio su vida para protegerla. Karen Hartley me dio una infancia, una base y un conjunto de valores que ningún dinero podría reemplazar. Soy quien soy gracias a ambas. Y cada día despierto en un mundo que intentó borrarme, llevo su amor conmigo como una armadura. Mi nombre es Dominique Besley. Durante 34 años no lo supe. Respondí a otro nombre, viví otra vida, creí otra historia. Pero los nombres no nos definen. Las personas que nos aman, sí. Los sacrificios que hacen, sí. La verdad, incluso cuando tarda décadas en salir a la luz, también. Se suponía que yo debía estar muerto. Un hombre poderoso decidió que un bebé de 3 semanas era una amenaza para sus ambiciones e intentó borrarme del mundo. Fracasó porque el amor es más fuerte que la avaricia. Porque el coraje es más fuerte que el miedo. Porque 2 mujeres comunes enfrentaron una situación extraordinaria y eligieron ser heroínas. Si estás viendo esto y te sientes invisible, si sientes que tu vida es pequeña y que tus luchas no importan, quiero que sepas algo. Tú importas. Tu historia importa. Y, a veces, las transformaciones más grandes nacen de los momentos más pequeños. Una cartera perdida, una fotografía descolorida, una marca de nacimiento que se negó a permanecer oculta. Nunca sabes cuándo todo va a cambiar. Nunca sabes cuándo la verdad va a encontrarte. Lo único que puedes hacer es seguir adelante, seguir trabajando, seguir siendo la clase de persona que devuelve la cartera de un desconocido incluso cuando nadie está mirando. Ese era yo la noche en que mi vida cambió para siempre. Y ese es el hombre que seguiré intentando ser, sin importar cuántos ceros haya en mi cuenta bancaria. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo pensar en las personas que han sacrificado por ti, si te recordó que tus circunstancias no definen tu destino, entonces espero que compartas este vídeo con alguien que necesite oírlo. Déjame un comentario y cuéntame sobre la persona que cambió tu vida. También quiero conocer tu historia. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas otra historia. Tenemos muchos más viajes increíbles que compartir y quiero que estés aquí para todos ellos. Hasta la próxima, recuerda esto, no eres tu trabajo. No eres tu cuenta bancaria. Eres la suma de cada persona que alguna vez te amó. Y eso te hace más rico de lo que